diagnóstico, estrategias y expectativas, dictada por el maestro Saúl Atonal Ortiz, supervisor escolar de esta zona escolar. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Queremos agradecer la presencia del maestro Galdino, quien es el jefe de sector. Es el... Hola, buenas tardes, maestro Galdino. Bienvenido sea a esta conferencia. También queremos agradecer a la maestra Anita, como cariñosamente la conocemos, quien es nuestra coordinadora regional de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que, maestra Anita, sea usted bienvenida a esta Muchas gracias. conferencia. Buenas tardes a todos. Gracias, maestro Esteban. Bienvenida, Anita. A todos los directivos, al personal docente de las diferentes escuelas que conforman esta zona escolar número 11, les agradecemos su presencia y les invitamos a participar en esta conferencia magistral. Sin más, vamos a ceder el uso de la palabra al anfitrión de esta conferencia, al maestro Saúl Atonal Ortiz, para que dé inicio con la conferencia. Maestro Saúl, bienvenido y adelante con su participación. Gracias a nuestras autoridades que ya fueron presentadas, a nuestros invitados especiales, a nuestras compañeras maestros y maestros de esta zona escolar. Vamos a iniciar con esta charla, la que le hemos titulado Educación en tiempos de pandemia, diagnóstico, estrategias y expectativas. El diagnóstico, maestras y maestros, es de una zona escolar, pero también puede coincidir con una escuela, puede coincidir con un estado de la República, con un país, incluso con todo América Latina. Veamos, al inicio de este ciclo escolar, en los primeros días, pasamos a la siguiente lámina, maestro, a la lámina donde tenemos el diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico, de entrada estamos hablando de los primeros meses del ciclo escolar. Revisamos cuáles eran los medios de comunicación más usados. Buenas tardes, compañeros. Invitamos a todos a que se registren. Así vamos a pasar la asistencia de todo el personal a la conferencia que está impartiendo el supervisor de zona. Bueno, les decía, estamos hablando de que empezamos a indagar cuáles eran los medios de comunicación que más utilizaban los profesores con sus estudiantes y con los padres de nuestros estudiantes. Vimos que por la facilidad, lo más práctico que utilizaban era, o es hasta la fecha, el WhatsApp. Seguido, incluso en algunos casos específicos, cuando no había una respuesta en la comunicación, por las llamadas telefónicas y por Facebook, con todas sus aplicaciones, Messenger, y todo este tipo de cuestiones que teníamos para comunicarnos con nuestros estudiantes. El asunto era tener comunicación con ellos. Ya más adelante, cuando arranca el ciclo escolar como tal, ya los maestros empezaron a trabajar con algunas plataformas. Quiero comentar que en julio, cuando veíamos que esto se venía, y por fortuna tenemos compañeros maestros, compañeras maestros y maestros que trabajan muy bien el tema de las TICs, de las TACs y de las TEPs. Vimos que había un mundo de oportunidades con este tipo de plataformas y empezamos a armar un seminario de 4 sesiones con el manejo precisamente de estas herramientas. Ya cuando empieza el ciclo escolar, vemos que los compañeros maestros empiezan a utilizar el WhatsApp, sí, el WhatsApp para sus clases, para trabajar con mensajes, con algunas actividades, con algunas tareas, pero también empiezan a conectarse con el Zoom. La argumentación que manejaban los maestros es que era más amable para su manejo, que consumía menos datos, etcétera. Pero también el Meet, es decir, teníamos 3 plataformas para trabajar con nuestros estudiantes. Y por supuesto, para tener comunicación con los padres estudiantes, dada que la legislación en esos momentos permitía no tener comunicación con los estudiantes de manera directa. Es decir, armamos toda una serie de estrategias para tener comunicación, aunque sea triangulada,
estudiantes. Pasamos a la siguiente diapositiva, maestro. Y entonces vamos a ver qué es lo que encontramos en el contexto. Insisto, el contexto es de una zona escolar, pero puede coincidir con toda América Latina. Entonces empieza el programa Aprende en Casa, hay una estrategia de difusión de cómo iba a funcionar el Aprende en Casa, se manejan parrillas, se manejan programación con canales de televisión, y todos estamos atentos el día de arranque. ¿Cuál sería nuestra sorpresa o cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa fue que el canal en el que creíamos que iba a pasar la transmisión de la programación de Aprende en Casa, resulta que en nuestra comunidad, en nuestra casa, etcétera, no lo podíamos sintonizar. Y bueno, se empiezan las llamadas por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Estás viendo la televisión? Sí, pues algunos decían, yo tengo la televisión libre y sí me estoy conectando en el canal que dijeron. Entonces, derivado de ello, tuvimos que hacer llamadas a las cableras locales y ya investigaron o tuvimos que dar el dato de qué código postal era y por fin arrancamos con la transmisión de Aprende en Casa, ya más o menos de manera estable y de manera sistemática. Pero luego nos enfrentamos a un problema que, si bien es cierto, ya nos estábamos preparando, digamos, desde un contexto emocional, sabíamos que íbamos a enfrentar un gran problema que era el tema de los recursos humanos. Perdón, con los recursos económicos. ¿Qué pasaba con los recursos económicos? Pues que ya para julio ya había muchos despidos de los trabajadores, ya mucha gente estaba siendo despedida, ya la economía empezaba a fallar en la casa, ya no había tanto dinero como para comprar, en primer lugar, dispositivos electrónicos. Es uno de nuestros grandes escollos, es uno de los grandes desafíos que tenemos, que nuestros estudiantes se conecten por la falta de recursos económicos y para comprar precisamente los dispositivos tecnológicos. Incluso no es exclusivo de los profesores ni de los trabajadores de la educación, de los estudiantes también. Encontramos que algunos compañeros maestros no tenían a la mano un dispositivo para llevar semejante tarea, o los que tenían uno, de repente encontramos que en las casas se requerían 2 o 3, porque hay 2 hijos que están estudiando y están en el mismo nivel y tienen la misma parrilla. Entonces encontramos que ahí teníamos un problema de dispositivos. Y luego, insisto, en el caso de algunas compañeras y compañeros, también tenían un dispositivo que probablemente ya no estaba adecuado o no era el adecuado para trabajar con esta red. Incluso encontramos algunos comentarios de los padres de nuestros estudiantes que nos decían, bueno, pues es que yo le mando el mensaje a la maestra, pero no le llega el mensaje. ¿Qué está pasando? En ese tipo de situaciones, incluso los padres visitaron a los profesores y decían, no, pues no me ha llegado nada. Mi teléfono está saturado. Y ya con todo eso, vamos a suponer que había dispositivos, había recursos económicos, estaba la televisión, pero a la hora de conectarnos, estoy hablando ya en el mejor de los casos, ya que teníamos los dispositivos, teníamos problemas con la conectividad. Es decir, nos tocó muchas veces, a todos ustedes yo creo que les tocó, a mí en lo particular en alguna ocasión, o en 2 ocasiones, mejor dicho, estaba en una reunión en corto con un centro de trabajo, con un acompañamiento, como hoy le llaman eufemísticamente, estábamos en un acompañamiento y se me fue 4 o 5 veces la señal y con una pena de que estaba entrando uno y saliendo, porque uno sabe lo que está pasando, lo que le está pasando y uno tiene sus preocupaciones, pero el que está del otro lado pudiera pensar que no hay interés y que está uno fugándose de una reunión, y luego en otra reunión también así de petit comité también nos pasó. De pronto se va la conectividad, de pronto falla, incluso hubo problemas, ha habido problemas hasta de energía eléctrica. Entonces ese es el contexto que tenemos como zona, pero también lo pueden tener como escuela, también lo podemos tener como Estado de la República, como país incluso y como América Latina. Son algunas fallas de la infraestructura que tenemos. Pasamos a la siguiente diapositiva, maestro. Bueno,
Entonces, ya estando parados en este contexto y la situación, digamos, de estrés que se estaba generando, hace un par de meses aproximadamente, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer un documento al que le llaman Orientaciones Pedagógicas y Criterios para la Evaluación para el Aprendizaje. Es decir, conscientes están nuestras autoridades que la comunicación no era la esperada, que había escollos y que muy seguramente a todos nos estaba pasando, que no teníamos una comunicación permanente. Entonces, establecieron 3 niveles de comunicación. El primero, el constante, el óptimo, el ideal. El segundo escenario es los que se conectan en ocasiones sí, en ocasiones no. Y el tercero, los que no establecen comunicación. Más adelante vamos a retomar esta tabla. Más adelante vamos a retomar esta tabla de manera ya completa. Pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos al recorrer los colectivos escolares? Lo que tenemos es que en los casos más graves, en los casos más complejos, los estudiantes se conectan en un 13%. Es decir, tenemos ausencia física de los estudiantes, tenemos ausencia de comunicación con los estudiantes, tenemos casos graves en los que nada más hay conexión en un grupo o en varios grupos del 13% de los estudiantes. Y en el otro caso, en el extremo ideal, en el mejor de los casos, no es tan sensible la falta de comunicación. Tenemos el 87% de participación. Esto es en el mejor de los casos. O sea que no estamos en la clasificación A, donde dicen que son constantes. Nos acercamos, sí, nos acercamos, pero no llegamos a tener comunicación constante. Estamos en el 87. Es poco lo que falta recuperar en esos casos. Ya estando situados en ese mirador, aún con los casos, los mejores de los casos, hablando del 87%, resulta que tenemos o que nos falta información para evaluar. Por supuesto que no tenemos todos los elementos para evaluar, no es como estarle viendo el rostro a los estudiantes, la actitud. Como dice Ken Bain, no hay necesidad a veces de evaluar a un estudiante con un instrumento, simplemente con ver cómo se comporta en el patio, en la calle, etcétera, lo podemos evaluar, pero en estas circunstancias nos faltaba información. Entonces, por eso la sensibilidad de la SEP de decir, ¿saben qué? Por lo pronto no interesa la calificación en un número. Es decir, tenemos que analizar cuál es el estado de cosas, qué es lo que está pasando, por qué estamos ante esta situación de que pareciera que a veces dan una indicación y pareciera que a veces la indicación va a contrapelo. No, todo obedece a unas circunstancias, todo obedece a un contexto que nosotros lo estamos palpando de manera muy cercana. Aún así, aunque nos faltaba o nos falta información para evaluar, el exceso de trabajo ha sido estresante, ha sido sin igual, ha sido más que cuando estamos en clases presenciales. Y entonces el maestro, la maestra tiene que estar revisando 1,000, 2,000 imágenes de su teléfono, imágenes borrosas, tiene que estar en contacto con los padres de familia, contestando llamadas, etcétera. Entonces nos sitúa en un estrés exageradamente grande. No, a veces platicando con muchas maestras y maestros, con muchos compañeros, manejaban esa situación. Estamos estresados, ya no podemos más. Pero lo mismo ocurre con los padres de familia. He hablado comunicación con muchos padres, con muchas madres, y me dicen que también están estresados. Y que los hijos ya no pueden más. Y que los padres ya quisieran que los hijos regresaran a las clases. Es decir, estamos en ese contexto de cosas, en ese diagnóstico, estamos en un escenario de que alguien tiene que atemperar esto. Alguien tiene que manejar los estándares de equilibrio y precisamente somos nosotros. Con todo y ello, fíjense lo que son las cosas, con todo y ello, hay profesores que me lo han dicho de manera expresa. ¿Saben qué, maestros? Nosotros estamos muy a gusto trabajando con este sistema, con este modelo, con esta modalidad, con esta emergencia. Y cuando les pregunto por qué se sienten a gusto, por qué se sienten más cómodos, y la argumentación es contundente.
Dicen, lo que pasa es que aquí tenemos muchísima información, muchísima estrategia, muchísima manera de captar la atención de los estudiantes. De suyo, esta estrategia no es nueva. Esta estrategia la ha manejado telesecundarias, la manejó por mucho tiempo, que a través de imágenes, de videos, donde el estudiante podía tener acercamiento más objetivo con los contenidos, pero ahora, pues, evidentemente se han potenciado estas estrategias porque hay una diversidad inagotable, hay una diversidad infinita. Entonces, los que se han metido a bucear, los profesores y las profesoras que se han metido a bucear en las cuestiones de las tecnologías, de las TICs, TACs y TEPs, entonces ya se sienten cómodos y dicen, yo ya quisiera que esta modalidad siguiera. Es decir, a pesar de las circunstancias, a pesar de los desafíos, ya hay quienes dominan completamente y por fortuna nos han compartido su experiencia y nos comparten sus conocimientos. Precisamente el día de ayer estábamos trabajando en un centro de trabajo, muy emocionados todos, porque muchos desconocíamos esa herramienta de PowerPoint, y con esa herramienta se puede hacer maravillas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, maestro. Hasta aquí el diagnóstico. Vamos a pasar con la segunda parte de esta plática, de esta charla. Entonces, conociendo todo lo que teníamos, todos los recursos tecnológicos, recursos humanos, todo lo que ya hablé, teníamos que pararnos y poner toda la mirada hacia atrás, hacia el centro y hacia adelante, es decir, un ejercicio de prospectiva. Tenemos que ser como lo hacen los futurólogos, revisar el pasado, ver el presente y ver hacia adelante por dónde le entrábamos a este reto. La primera estrategia que fue una cuestión de política educativa nacional, incluso fue una estrategia de seguridad nacional, así de ese tamaño, era salvaguardar la salud física y emocional de los actores educativos. Y hasta ahora lo hemos estado insistiendo, hemos sido congruentes. Es una estrategia de seguridad nacional, que los docentes estén en su casa o donde estén trabajando y que los estudiantes estén allá del otro lado, salvaguardando su salud física y emocional. De no ser así, lo que hubiera ocurrido es que los hospitales ya se hubieran saturado más de lo que ya están, hubiera sido un descontrol. Entonces, salvaguardar la salud física, sí, y emocional, sí. Entonces, pero ¿cómo le hacemos? Porque el discurso es muy sencillo. No salgan de casa, cuídense, atiendan a sus estudiantes y nada más. El discurso es elemental, sencillo y fácil de pronunciar. Pero ahora, ¿cómo lo operamos? Pues lo que decidimos es revisar el estado del arte. ¿Qué dice el estado del arte al respecto? ¿Cómo nos conectamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante una situación de desafío? ¿Qué hacemos con los profesores de un lado, con los estudiantes de otro lado? Ya les dijimos a los compañeros maestros, a las compañeras y maestros en julio y en agosto, no se estresen, maestros. Es que yo no domino las plataformas, no se preocupen, vamos a hacer seminarios, hubo seminarios nacionales, estatales, y por supuesto, nosotros como zona también teníamos que hacer un trabajo, también teníamos que hacer un trabajo de marcaje personal para que todos los compañeros pudieran capacitarse. Y por supuesto, también ir en congruencia con el discurso, no se estresen. Por eso les decíamos, es una invitación. Los que ya saben trabajar estas plataformas, ya no se preocupen. Entonces, el estado del arte dice que antes de pensar en conectar los conocimientos, es decir, sería un exceso que nosotros como profesores pensáramos que lo mejor que tenemos para nuestros estudiantes son los conocimientos. Eso hace décadas que ya fue rebasado. En las dos épocas de oro del Magisterio Nacional, sin duda, los conocimientos eran uno de los elementos que posicionaban al magisterio, uno de los recursos que posicionaban al magisterio. Pero desde que empezó este milenio, desde que empezó este siglo, este aparatito nos arrebató esa posibilidad de ser los dueños del conocimiento.
O sea que si algún maestro se siente dueño del conocimiento, siente dueño de conocimientos arcanos o imposibilitado de que alguien lo logre alcanzar, sin duda está fuera de contexto. Lo que sí todavía es nuestro, lo que todavía es nuestro, lo que todavía gozamos con un buen trecho de reserva, es el tema de las emociones. Más en estos momentos de crisis emocional, en estos momentos de confusión mundial, lo que debería conectarnos o lo que debe conectarnos con nuestros estudiantes o con los otros actores educativos son nuestras emociones. Pero para ello, nuestras emociones deben estar atemperadas. Por eso hemos hecho un trabajo de seguimiento, de acompañamiento. Y por eso les comentaba, maestras y maestros, tienen que estar preparados, les decían a Julio y Agosto, tienen que estar preparados para recibir una y otra llamada, uno y otro mensaje. Porque cuando empiecen las clases, decíamos en julio, nos vamos a encontrar ante un contexto diferente. Alumnas y alumnos sin rostro. Eso de pronto ya estresa. Encontramos situaciones en que una maestra le dice a un estudiante, oye, no te veo. Y contesta la mamá, híjole, disculpe, maestra, es que mi hijo todavía está durmiendo. O la otra en la que la maestra le llama y le dice, oye, Pedrito, conéctate, no, pon tu rostro. Dice la mamá, híjole, maestra, qué pena, es que nada más tenemos un teléfono celular en la casa y salí a trabajar y me lo traje. Entonces, este tipo de situaciones, sin duda, tenía que estresar al maestro. Por eso nosotros, que nos toca como institución, que nos toca como gremio atemperar las emociones de la sociedad, así como a los trabajadores de la salud les toca curar a los enfermos, a nosotros nos tocaba llevar tranquilidad a los hogares, a los padres y a sus hijos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver qué es lo que tuvimos que hacer. Entonces aquí se empieza a trazar la estrategia. Estamos hablando de julio y agosto. Y dice Francisco Mora en el 2018, el maestro debe ser la joya de la corona de un país. A él le corresponde, a él le toca transmitir humanidad. Lo que decía hace unos momentos, emociones, tranquilidad, calma, rumbo, estrategia, señas y decirles, es por acá, jóvenes, es por acá. No importa, ahorita muy poco les importa un 5 o un 10. Es sabido que algunos cuando están entregando calificaciones no se presentan. Y no se presentan porque ahorita un 10 no es significativo. Es más significativo es llevar dinero a casa, es más significativo cuidar la salud, es más significativo todo lo que ustedes quieran, pero probablemente la calificación, el 10 o el 5, no es lo más relevante ahorita para un estudiante. Pero lo que sí es relevante es mantener niveles emocionales adecuados. Y eso le corresponde justamente a los profesores. Entonces, vean, ahí viene la congruencia. No se estresen. Vamos a ser empáticos, es la palabra de la política educativa nacional. Tenemos que ser empáticos. Pasamos a la siguiente lámina. Y luego revisamos entonces, seguimos hurgando. ¿Qué dice el estado del arte? Santos Guerra, en el 2018, dice, el afecto es un pilar del acto educativo, porque los estudiantes aprenden de aquellos profesores a los que aman. Efectivamente, esto es contundente, pero es improbable, amigas y amigos, es improbable que un estudiante aprenda de alguien a quien le cae mal. Es decir, si el maestro y yo no nos llevamos bien, me cae mal el maestro, es imposible que yo aprenda cosas de él. Es improbable. Aprende el estudiante de quien es empático, de quien lo saluda, de quien le brinda afecto. Y Santos Guerra es contundente con su frase, dice. Incluso esto fue antes de la pandemia, fue en el 2018. Los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y él mismo dice en esa conferencia, la escuela tiene dos fines fundamentales.
enseñar a pensar y a convivir. Esos son los dos fines fundamentales. Nada más que no dice que deben ser siempre 50 y 50%, 50%. Márcale. No dice eso, no dice eso. Nosotros lo hemos conocido, lo hemos operado como la educación secundaria debe ser formativa e informativa. Debe formar e informar. Pero no siempre tiene que ser 50 y 50. Hay veces, hay ocasiones, hay momentos en que tenemos que apretar para que nuestros estudiantes se pongan a estudiar y metemos presión. Pero hay momentos como en estos precisamente en que tenemos que decir, ¿saben qué? Ahorita lo que nos interesa es ser empáticos con nuestros estudiantes, platicar, convivir, preguntarles cómo están, meterle menos dosis a las tareas, mucho menos dosis. Entonces, fíjense lo que valoran más nuestros estudiantes. Les platicamos a una muestra de 300 estudiantes, 300 padres, 350, de un universo de 3.500 padres y 3.500 estudiantes. A los estudiantes, ¿qué es lo que más les gusta de la escuela cuando la hay? Las respuestas son muy parecidas, cómo los tratan los maestros, pero una niña, una estudiante de tercero dice, yo creí que el maestro ni me conocía. Y si una vez íbamos por el patio en la hora de receso, y encontré a mi maestro de frente y lo saludé, hola maestro, ¿cómo está? Y el maestro me llamó por mi nombre. Hola, ¿cómo estás, Dinora? Me dio tanto gusto. Fíjense nada más lo que atesora la niña. Cuando le preguntas, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela cuando estaba la escuela como la conocíamos? Y la estudiante, la niña, comenta que lo que más le gusta, o lo que más le gustó, lo que es más relevante para ella, es que el maestro le haya hablado por su nombre. Que la conoce, que brilla, que tiene luz propia y que la estudiante puede ser conocida por sus profesores a pesar de que haya en ese momento en el patio 100, 200, 300. Podemos pensar, bueno, pues es una niña, ¿no? Es una tendencia, pero los padres también opinan lo mismo, o algo parecido. Les preguntamos a los padres, a 350 padres, a una muestra de 350 padres, de un universo de 3.500, les preguntamos, ¿qué es lo que valoras de tus profesores? Y los padres comentan pues, que traten bien a mi hijo. Es muy marginal los padres y también los estudiantes que dicen que sepan mucho. Porque a fuerza de ser honestos, a fuerza de ser sinceros, a un estudiante se le complica evaluar qué tanto conoce su maestro, qué tanto sabe su maestro. Para un estudiante es más fácil evaluar cómo es su maestro, si es amable, si es gruñón, si es déspota. Un estudiante eso lo puede evaluar de manera más fácil, de manera más sencilla, pero se le complicaría más evaluar cuánto conoce su profesor. Eso es un poco más complicado. Lo mismo para un padre de familia. Sabe que su profesor conoce mucho o conoce poco porque lo dicen terceras personas, es decir, lo dicen de rebote, se entera de rebote. Pero de manera objetiva, lo que más pueden evaluar tanto los estudiantes como sus padres es el estado emocional, es decir, cómo la actitud del profesor, para ser más concretos. Pasamos a la siguiente lámina, maestra. Entonces, siguiendo un poco con la revisión del estado del arte, Joanna Link, en el 2019, dice, la emoción es la llave que abre las puertas de la curiosidad, despierta el interés y agudiza la atención. Es decir, cuando nuestros estudiantes están emocionados, es más fácil que aprendan, es más fácil que tengan interés por aprender alguna cosa, algún contenido, pero les agudiza la atención. Y luego Javier Espinosa dice, el cerebro necesita emocionarse para aprender y para ello hay que generar deseo. Ya lo dijimos atrás, el deseo, la emoción surge del trato con los estudiantes y profesores. De ahí es cuando surge el deseo por aprender.
Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, ya parados en esa revisión del estado del arte, tuvimos que ir a operar nuevamente las estrategias. Es decir, el estado del arte es infinito de los que hablan del tema. Le buscas en Google y te abre infinidad de referencias que te dicen que primero que tenemos que conectar las emociones y luego los conocimientos. Tenemos que aspirar a transmitir conocimiento, sí, claro, por supuesto, pero antes tenemos que aspirar a algo fundamental, inspirar emociones, hacer que los estudiantes se sientan bien. Entonces afinamos la estrategia, decidimos seguir capacitando en el manejo de las plataformas digitales, Zoom, más fino, el Meet, el WhatsApp con sus diferentes aplicaciones, el Facebook, si bien es cierto que dicen que los estudiantes de ahora manejan con mucha más habilidad las redes sociales, pues sí, es muy probable, pero probablemente nosotros la manejamos mejor en el tema de los aprendizajes, de la transmisión de los aprendizajes. Aprendimos a manejar el Facebook a través de los, en términos educativos, con seminario nacional, pero también con seminario local, para que el maestro se sintiera familiarizado. Próximamente seguiremos con eso, ahora trabajando PowerPoint. Es decir, tenemos que girar, pasamos del franelógrafo, pasamos de la lámina de papel bond, ahora a que nuestros estudiantes aprendan a indagar, aprendan a focalizar un conocimiento, un aprendizaje, un contenido, y lo editen en su Facebook, y nos digan, esto es lo que estaba buscando. Es decir, de esa manera ir emocionando al estudiante, llamando su atención, hacer un magnetismo didáctico. Y bueno, la otra estrategia era estar insistiendo constantemente la focalización de los aprendizajes esperados. En este espacio, la autoridad educativa, la Dirección de Secundarias Generales, diario o de manera oportuna, nos hace llegar los aprendizajes esperados. Lo que quiere decir que nosotros ya estábamos dando puro tiro de precisión, puro dardo directo al corazón. Es decir, los aprendizajes esperados, yo no había necesidad de andar buscando. Ya nada más ir patinando sobre los aprendizajes esperados. Ese es el aprendizaje esperado, perfecto. Ahora atacarlo con una actividad así, por encimita, por la natita, para que el estudiante no se sintiera agobiado por lo que está ocurriendo en su casa. Detrás de cada estudiante que no entrega una actividad, detrás de una estudiante que no se conecta a una sesión, hay un mundo de cosas. Esa es la estrategia digital. Y luego ya pasamos a la estrategia operativa con nuestros estudiantes. Pasamos al diseño de plan de acción a través de proyectos integradores. Y vamos a ver cómo funciona este tema de los proyectos integradores. Entonces, vean lo que decía hace 10 días el doctor Ángel Díaz Barriga. Se trata de reinventar el proceso educativo, se trata de reinventar la educación. Lo que estamos haciendo no es nuevo. Comenio, el padre de la didáctica precisamente desde el siglo XVI, en la didáctica magna, él fue el que constituyó una gran revolución en cuanto a la pedagogía, porque dio un giro a todo el sistema educativo y puso al estudiante al centro. Si nos apoyas con la siguiente lámina, maestro. Al estudiante lo puso al centro. Un poco el tema es un poco el tema de los principios pedagógicos. El estudiante debe estar al centro. Es decir, toda la estrategia, toda la preocupación, todo el esfuerzo debe poner al centro al estudiante. Eso desde el siglo XVI, Comenio lo aseveraba en su didáctica magna. Es decir, no es nuevo lo que estamos haciendo. Es una revisión del estado del arte y entonces con los compañeros maestros en pleno en el Consejo Técnico de Zona, a ver cómo lo operamos. Esto es lo que hay. ¿Cómo lo operamos? Y luego, vean lo que dice John Dewey. Tampoco tiene desperdicio. Dice John Dewey, la clave de la pedagogía consiste en proporcionar a los niños y niñas
experiencias de primera mano. Entonces, por ejemplo, dice José Antonio Fernández Bravo, dice en su conferencia Cuaderno de Ruta, el maestro le dice a un estudiante, si un autobús sale de la ciudad de Pachuca a Ciudad Sagún a X hora y va a una velocidad constante de tanto y luego sale media hora después a una velocidad constante, ¿en qué momento lo alcanza? Ese no es problema del estudiante. Es problema tal vez del conductor, es problema tal vez de los pasajeros, es problema tal vez de la empresa. Pero para el estudiante eso no representa gran cosa. Es un problema ajeno a su contexto que bien pudiera resolverlo bien o bien pudiera resolverlo mal. Entonces John Dewey dice, no, es que así no es. Es que así no es. Tenemos que llevarle experiencias de primera mano al estudiante, que él se involucre con los conocimientos, que él se involucre en el problema, que el problema esté en su casa y que ahora le meta teoría, que el problema esté en la calle y ahora le meta estado del arte. Eso es lo que tenemos que hacer, dice John Dewey. Y lo dijo a principios del siglo anterior. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, derivado de esta nueva normalidad, vean ustedes lo que decía el señor secretario Esteban Moctezuma Barragán en agosto del 2020. Dice, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y maneja seis rubros, pero vamos a situarnos en el segundo, dice. Tenemos que reconocer a la familia como la mejor institución de seguridad social y desarrollo humano. El problema es que no todos los contextos familiares están en condiciones para que sean el lugar de seguridad social y de desarrollo humano. Hay muchas cosas que ocurren en la casa y que se reflejan en los salones de clase cuando es presencial. Pues ahora es peor. Hay muchas cosas que se reflejan en las casas de suyo, los niveles de violencia familiar, según las estadísticas, han crecido. Entonces muchas cosas de lo que ocurren en las casas se refleja en las aulas, o en este caso en la comunicación, o en este caso en la conexión. Y dice Ángel Díaz Barriga, tenemos que hacer que la ecuación cambie, que lo que ocurre que lo que el estudiante aprende en la escuela se refleje en las casas, en la calle, pero estamos al revés, lo que ocurre en las casas se refleja en la escuela. Es decir, estamos a contrapelo. Hay muchos problemas en la casa y el estudiante viene y lo refleja en el momento de la clase presencial o en la clase virtual. Y lo ideal, a decir de Ángel Díaz Barriga, sería cambiar la ecuación, que lo que ocurre en el aula se refleja en el hogar y en la calle. Entonces, en el sexto es donde nos vamos a brincar los otros. Los registramos como referencia, pero en el sexto, vean, dice, tenemos que armonizar los saberes de la vida con la vida de la escuela. Es lo que decía John Dewey en la lámina anterior. Tenemos que armonizar los saberes de la vida con la vida de la escuela. Por eso Perkins, en su libro La escuela inteligente, y en el capítulo Las campanas de alarma, dice, de muy poco sirve que nuestros estudiantes saquen dieces, costales de dieces, en el salón, en el pupitre, en el examen, y afuera, en la calle, cuando tiene que demostrar sus conocimientos, saca 0. Entonces vemos, cuando eso ocurre, vemos grandes niveles de frustración, vemos perfiles no autorrealizados. ¿Por qué? Porque lo que le dijeron en el aula no es lo que ocurre en la calle. Por eso, en esta tabla, el secretario Esteban Moctezuma Barragán dice, debemos armonizar los saberes de la vida con la vida de la escuela. Eso parece difícil, parece complicado, parece difícil de operar. Más aún, Díaz Barriga, en la conferencia que nos proporcionaron hace 10 días, pasamos a la siguiente lámina, maestro. Ya estamos cerrando, compañeras y compañeros. Dice Ángel Díaz Barriga en la conferencia que trabajamos la semana pasada. En vez de trabajar por temas, debemos trabajar por problemas. Preguntarse, este tema, ¿cómo lo puedo convertir a un problema?
y significa planear por problemas, incluir un elemento de contacto con la realidad. Lo que decía John Dewey, lo que decía el secretario de Estado Moctezuma en el punto 6. Si la realidad está ahí, ¿por qué no la traemos al salón de clase? Si la pandemia es un tema recurrente, pues tenemos que hablar de la pandemia en las clases. Tenemos que hablar en matemáticas, cuánto consumen de dinero ahora que están en su casa, cuánto consumían antes en la escuela, cuánto consumen de energía eléctrica en una casa en tiempos de pandemia, y hacer una comparativa, qué es lo que dice el recibo de luz. Es decir, tenemos que hablar de civismo, desde cómo se involucran en los quehaceres del hogar. Hay estudiantes que su papá tiene un terreno, si lo ayuda en el terreno a trabajar, cómo se da la germinación, si le ayudan a la mamá a cocinar, cómo se da la química en la cocina. Ese tipo de cosas, es decir, no tenemos que andar buscando en cuestiones abstractas. Por eso dice los autores anteriores, pues es que no resulta, porque estamos hablando, es lo que dice José Fernández Bravo, es que no resulta, no encontramos los resultados esperados porque les anotamos o les dejamos de tarea a los estudiantes problemas pues que no los involucran. Yo no sé cuánto tarde un autobús de Pachuca a Ciudad Sagún, ni me interesa. Yo casi ni voy por allá. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ya vamos a entrar exactamente al cierre de esta charla. Vean lo que dicen Ken Bay. Ken Bay escribió un libro que se llama Lo que hacen los mejores profesores. Él habla del contexto en una universidad, pero no riñe con lo que estamos haciendo, no riñe con el contexto en el que estamos, en educación básica. Entonces, Ken Bay hace un estudio en 24 universidades. ¿Por qué hace ese estudio de los mejores profesores Ken Bay? Lo que pasa es que Ken Bay, cuando era estudiante de la universidad, se quedó maravillado con las clases de un profesor. Y él se dispuso a estudiar qué es lo que mueve a estos profesores o cuáles son los ingredientes que hacen a esos profesores tan especiales, tan destacados, que les va bien. Tenemos que dejar claro que un profesor que le va bien en sus clases es un profesor autorrealizado. ¿Y qué es lo que hace un profesor para que le vaya bien? Un profesor que le va bien en clases es el que hace su plan de clase, es el que da su clase, es el que difunde sus conocimientos, y observa que sus estudiantes los entienden. Entonces ese maestro sale con ganas de hacer una fiesta, anda contento todo el día. Eso es lo que dice Ken Bay en sus profesores. Entonces esa era su ruta, investigar qué es lo que hacían los buenos profesores. Y llega en algún momento a Nueva Orleans y entra a una clase con una profesora que estaba dando la asignatura de Ciencias Políticas. Y se sorprende porque las actividades que dejaban la profesora, cuando entregaban el reporte a los estudiantes o el ensayo, rebasaban muchísimo en capacidad de lo esperado por la asignatura. Entonces, por ejemplo, en aquella ocasión les plantea un problema, un ensayo, un trabajo a los estudiantes de los efectos políticos del huracán Katrina en el 2005. En estos momentos estamos en el 2013, el libro de Ken Bay es del 2002. Este pasaje ya no lo registra en su libro, pero lo registra en una conferencia. Dice, ya no me dio tiempo registrar este hecho en el libro de lo que hacen los mejores profesores. Entonces los estudiantes, cuando la profesora les da o les deja esa tarea a los estudiantes, empiezan a indagar no únicamente los efectos políticos, sino los efectos económicos, los efectos emocionales, los efectos culturales. No pierdan de vista esto que les estoy diciendo. Efectos culturales, emocionales, etcétera. Los efectos, sí, políticos, todo lo que se concatena en la tarea. Esto es lo que hacen los estudiantes. Entonces, dice Ken Bay, a los profesores que mejor les va, son los que diseñan estrategias de aprendizaje que muchas veces por sí mismo rebasan las expectativas de la asignatura. No pierdan de vista esto, porque vamos a cerrar 2 láminas más con este trabajo. Pasamos a la siguiente lámina. Y vamos a ver, estamos hablando de Nueva Orleans, un contexto estadounidense, para que vayamos ahora a un contexto de América Latina. Oscar Chilione, en el 2015, estamos hablando de un contexto argentino, él está en tercero de secundaria.
está cursando la asignatura de civismo. Él en tercero de secundaria dice que él durante toda esa etapa que había estudiado, a todos los profesores los veía X. Ningún profesor le significaba gran cosa. Es decir, lo mismo le daba la misma importancia le daba el que lo atendió un preescolar, que el de primaria, que el de secundaria, que el de artes, que el de ciencia, que el de física. Sin embargo, en civismo conoció al profesor Hernán y dice, hasta tercer año. Y él quedó sorprendido con la actitud, con la forma de ser, con la emoción del profesor. Y en alguna ocasión les dijo, a ver, jóvenes estudiantes, vamos a dividir el grupo en dos, vamos a dejar un trabajo, hagan sus equipos, quiero 2 equipos. Y quiero que me investiguen cómo poder salir de la crisis económica de Argentina, hablando del contexto de la Guerra de las Malvinas, allá en la década de los 80. Vamos a ver, jóvenes. Entonces, dice Oscar Chilloni, la manera en que nos iba metiendo al problema, dice, entonces efectivamente hicimos 2 equipos, el equipo 1, el equipo 2, y nos fuimos a hacer la tarea. Para empezar, pues tuvimos que armar un gabinete. ¿Cuál es la estructura jerárquica en un gabinete presidencial? Presidentes, secretarios, qué es lo que hace el presidente, qué es lo que hace cada uno de ellos. Tuvimos que investigar. A mí me tocó ser secretario del Trabajo. Y luego investigar qué es lo que hace el secretario del Trabajo, y tuve que darme cuenta que el secretario del Trabajo se reúne con cámaras empresariales, se reúne con sindicatos, se reúne con todo tipo de gente para trazar la política laboral de un país. Finalmente, para esa tarea les dijo al maestro Hernán, a ver, jóvenes, el equipo que gane de premio obviamente va a tener un 10, pero además los voy a invitar a cenar. Y que va Oscar Chilloni con su equipo y que entregan el trabajo. Dice, aquí está el trabajo, maestro Hernán. Y a ver, ahora expónganlo. Y lo exponen. Gana el equipo de Oscar Chilloni. Dice, bueno, lo pactamos que íbamos a invitar a una cena y vamos a cenar. Y ahí ven, dice. Imagínense al secretario de Trabajo pidiéndole permiso a su mamá para que lo deje ir a cenar con el profesor. Porque yo era el secretario del Trabajo, yo me sentía secretario del Trabajo. Pero ahora como secretario del Trabajo tengo que pedirle permiso a mi mamá para que me deje ir a cenar con el profesor. Finalmente me dio permiso y fuimos a cenar con el profesor. ¿Y qué pasó en esa cena? Pues platicamos de lo que es la política educativa, la política laboral, la política económica, etcétera. Éramos expertos en el tema. Son las hamburguesas y las papitas que más recuerdo en toda mi vida, dice Oscar Chilloni. Recuerdo al maestro Hernán, lo que más recuerdo es su emoción para transmitir los conocimientos, su emoción para transmitir emociones con la gente. Entonces Oscar Chilloni se dedica actualmente a una fundación que reconoce a los profesores que destacan, a los profesores que les va bien, a los que transmiten emociones. Y hay una gran historia al respecto. Pero bueno, vamos a ver lo que dice José Antonio Fernández Bravo al respecto. Dice José Antonio Fernández Bravo cuando le preguntan en su conferencia, bueno, ¿por qué los estudiantes son tan felices cuando ocurre esto? Lo que dice Hernán, lo que dicen otros autores, que los profesores que destacan, los profesores que dejan huella, dice José Antonio Fernández Bravo. Dice. Es muy sencilla la respuesta, muy sencilla y contundente. Dice, lo que pasa, fíjense bien en esto, lo que pasa es que el protagonismo real es fuente de felicidad. Es decir, el protagonismo real es fuente de felicidad. Por eso cuando vemos en una cancha de fútbol, el jugador está casi, lo están deteniendo porque ya quiere entrar a jugar, quiere patear, el balón quiere ser feliz, es algo inconsciente. Y luego cuando mete el gol anda haciendo una vuelta olímpica y nadie lo detiene porque es el protagonista. Es como la niña de los 15 años. La niña de los 15 años ve una vez el video, ve las fotos, otra y otra y otra, porque es la protagonista. Y esa es fuente de felicidad. Por eso el maestro, cuando da una buena clase, cuando sale contento, repasa y repasa lo que ocurrió. El protagonismo bravo es una fuente de felicidad. Eso lo comenta en el 2019. Esos son en contextos de fuera. Ahora veamos lo que ocurre en nuestra zona escolar. Y vean esto, pasamos a la siguiente diapositiva, maestro. Ya teniendo a la mano todo el estado del arte, pues vamos a operarlo.
Vamos a operarlo con estrategias integradoras, con proyectos integradores. Y se sortearon los temas, las asignaturas a los diferentes maestros, que la suerte definiera, que la suerte decidiera qué asignatura y qué maestro se encargaba de hacer un proyecto integrador. Pero no únicamente que lo diseñara, quisiera algo como Oscar Chilioni con el maestro Hernán, o como lo que hizo la maestra de Ciencias Políticas allá en Nueva Orleans. Entonces, de acuerdo. Y vean lo que entrega la estudiante Wendy Dolores Solís Islas. Wendy Dolores Solís Islas, asesorada por el profesor Daniel Cruz Cortés de la Escuela Miguel Hidalgo. Entonces, ahí se plantea que haga un trabajo de un contexto geográfico, pero no se queda ahí. Habla del componente cultural, habla de la feria, del pueblo que se tuvo que cancelar por el tema de la pandemia, habla del componente económico, de las faltas de ingresos, de las faltas de empleo, habla del componente natural, del componente social, del componente político, del componente, etcétera. Es decir, un poco lo que hizo, o un mucho lo que hizo la maestra de Ciencias Políticas con sus estudiantes. Y vean ahí, maneja imágenes de la iglesia, maneja imágenes de la naturaleza, contaminándola por cubrebocas, por etcétera. Algo así como lo que maneja Ken Bain. La asignatura como tal rebasó las expectativas y ahora ya está hablando de un mundo de cosas, pero además desde un contexto, como dice John Digo y como dice el secretario Esteban Moxona Barragán, que los problemas se vayan al aula. Y como hay 36 trabajos, pero no quedó en un reporte. Desde el uso de las tecnologías del empoderamiento y la participación, los estudiantes lo comentaron en un ejercicio como este, lo expusieron. Entonces, la estrategia que venimos platicando desde el principio, aquí está aterrizada. Entonces, este documento va a ser tema de análisis en el próximo Consejo Técnico Escolar, es decir, el viernes tenemos que regresar a los archivos y revisar qué es lo que hacen los profesores que les va bien, qué es lo que hacen los estudiantes cuando se empoderan y participan, qué es lo que hacen los estudiantes con la tecnología del aprendizaje y de la comunicación, con las TACs. Y luego si pasamos a la otra lámina, tenemos otro ejemplo. De hecho, tenemos 36 ejemplos. Y probablemente tengamos más, pero estos son los que presentaron en los eventos que hemos tenido mensuales. El otro ejemplo es de la estudiante Vania Lisset Islas Pérez, asesorada por la docente Elenca Miroslava Sánchez de la Escuela Tierra y Libertad. Entonces aquí nos habla, nuestra alumna, nos habla de cómo se estructura una noticia y narra desde la estructura, desde los aspectos culturales, el tabaquismo, el contexto, las noticias falsas y un largo etcétera. Entonces vean como un proyecto integrador. Entonces aquí estamos haciendo un poco lo que dice la guía del próximo Consejo Técnico, que involucremos a todos los actores de la educación, a todos los actores. Están trabajando el Consejo Técnico en pleno, el Consejo Técnico de zona, el de escuela, los padres, los estudiantes. Esta es la estrategia del proyecto integrador. Bueno, para cerrar esta charla, vamos a ver lo que tenemos como expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? Ya hablamos de un diagnóstico, ya hablamos de una estrategia. Ahora, ¿cuáles son las expectativas? Primero, no sabemos cuánto tiempo va a estar este programa del Aprende en Casa, de la educación a distancia. No sabemos cuánto tiempo va a estar. Hay algunos pronunciamientos, pero todavía no tienen un piso firme. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Lo que nosotros queremos es que efectivamente se conecten las emociones. Que se conecten las emociones de tal manera que lo que campee en estos tiempos sea precisamente la conexión de emociones entre profesores y estudiantes. Vean lo que dijo Alberto Camus en 1957, en el discurso de la entrega del Premio Nobel. Entonces, se paró y él comentó que, por supuesto, le agradecía a su madre el hecho de estar ahí, que él creció no buscando ese premio, pero especialmente te lo digo a ti, maestro, y te lo digo bien alto, para que todo el mundo lo sepa, que si estoy aquí
es porque te lo debo a ti. Pero ¿qué hizo el maestro para que Alberto Camus tuviera una gran emoción por manifestarlo en público? Y pues de ahí surge su libro, la biografía de Alberto Camus. Alberto Camus era un estudiante de los que en ocasiones vemos que se van quedando a la saga, se van quedando atrás. Entonces el profesor, su profesor lo que hizo, su profesor Germain, Louis Germain, lo que hizo fue indagar qué es lo que estaba pasando atrás de la presencia escolar del estudiante. Y fue a ver a su hogar qué está pasando con este estudiante. Y encontró que el estudiante, bueno, pues, su padre había muerto en la Primera Guerra Mundial, prácticamente ni se conocieron, padre e hijo, ni hijo y padre, la madre sordomuda, y la abuela por ahí, que no, pues, ¿qué puede ser una abuela en unas circunstancias de eso? Entonces el maestro le insistió a la abuela, vamos a apoyar a Alberto. No, pues a mí me sirve más que ande de mandaderito en las tiendas, que traiga algunos centavos, algunos recursos. Yo necesito a Alberto para eso. Es decir, la escuela para mí, a mí no me interesa. No es muy lejano de lo que está ocurriendo ahorita con nosotros, con nuestros estudiantes. Hay historias paralelas, hay historias que son similares. Yo lo que quiero es que traiga centavos, decía la abuela. Y el profesor insistiendo. A veces creemos que los estudiantes no se dan cuenta, pero el estudiante se estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo el trabajo enorme que estaba haciendo el profesor Germain. Y probablemente digamos, bueno, pues eso ocurre allá, ocurrió en la historia. Actualmente los estudiantes están muy separados de los profesores. No, aquí en esta plática hay dos profesores, que uno de ellos en una clase, en una sesión, hace algunas semanas, el maestro estaba platicando con sus estudiantes a distancia. La plática o la clase o la sesión se fue a través de la conexión de emociones y el profesor le dice, el profesor me está escuchando, acá está. Y dice el profesor, bueno, jóvenes, pues nos vemos, váyanse a almorzar y yo también voy a hacer lo mismo. Y un estudiante le dice, híjole, profesor, mi almuerzo no va a ser tan feliz. Y el profesor le pregunta, ¿por qué no va a ser tan feliz? ¿Por qué no va a estar conmigo, maestro? Entonces vean cómo la conexión de emociones, la conexión de emociones es la clave. También está aquí en esta charla una maestra que sus estudiantes le escriben constantemente por WhatsApp. Maestra, ya queremos que regrese, te extrañamos. Y si hacemos un análisis superficial y decimos, ¿de qué extrañan de la maestra? La maestra extraña en sus 5, sus 10, su clase. Lo más seguro es que los estudiantes extrañen su forma de ser. Su forma de ser es lo que extrañan de la maestra. Pasamos a la siguiente diapositiva, es la penúltima. Estamos cerrando. Entonces, lo que esperamos cuando esta historia negra, este episodio de pesadilla pase, es trazar una narrativa que quede escrito en los investigadores, que los investigadores de la educación registren en sus libros, en sus tesis, en sus documentos, sus conferencias, que los profesores encararon la etapa más compleja del sistema educativo nacional. Es decir, nunca habíamos tenido una etapa como esta, en que se nos están cayendo las matrículas. Hay que meter la imaginación, hay que meter la emoción, pero además con eficacia y además con estrategia. Tal como la patria esperaba de los profesores, esperaba de nosotros. Así como los médicos están dando la batalla allá en los hospitales, digo, hay excepciones, me platicaba una persona que estuvo infectada de COVID. Dice, no, pues, yo con todo ya en el suelo, mi ánimo, estaba pensando ya en la muerte y en los compromisos que dejo pendiente, y pues de entrada con el neumólogo, me llevan con el neumólogo, y cuando me ve que estoy entrando a su consultorio, dice, no, a ver, no me lo traigan estos COVID, no, llévenselo, el neumólogo, en una clínica que le estaba cobrando 40,000 pesos el día por estar internado, y el que me atendió fue el urgenciólogo. Sin embargo, la gran mayoría de los médicos están dando la pelea, por eso la narrativa que ahora escuchamos de los médicos es héroes, y les llevan serenata,
y imágenes, reconocimientos. Ahorita la vacuna va para ellos porque efectivamente han dado la cara y el cuerpo. Para eso juraron. Eso fue su juramento. Pero los maestros estamos esto es una estrategia nacional, es una estrategia mundial. A ver, ¿quiénes son nuestros profesionales? Acá tenemos los de la salud, acá tenemos los de la educación. Aquí viene otro contingente. Este contingente es de los trabajadores de la educación. ¿Qué les toca? Les toca atemperar las emociones, que la sociedad no se desborde en las emociones, que la sociedad esté en un equilibrio donde podamos tener control de la sociedad. ¿Y quién le toca eso? ¿A quién le toca eso? Pues a los profesores, con el concurso de su capacitación, con el concurso de su emoción, con el concurso de su espíritu profesional. Los profesores estamos convocados a dar esta batalla. Cierro con la siguiente diapositiva, si nos ayudas, maestro. Ahora sí vamos a regresar a lo que dice estos niveles de comunicación. Con todo lo que ya comentamos y lo que dice José Antonio Fernández Bravo, dice, nosotros como profesores no enseñamos lo que sabemos, enseñamos lo que somos. Por eso a los maestros que les va bien, a los maestros que les va bien siempre andan de buen ánimo. Y sus alumnos lo reconocen. Y la sociedad lo reconoce. Y los profesores, los directores los reconocen. Porque al decir en una entrevista con algún director, dice que les ayuda. Esos tipos de maestros les ayudan a ellos para empujar el proyecto. Entonces, si estamos creyendo que nosotros sabemos mucho y eso es lo que enseñamos, probablemente habrá que revisar nuevamente nuestras circunstancias. Más bien, enseñamos lo que somos. Si nosotros en estos momentos mantenemos niveles emocionales adecuados para dar la batalla, eso es lo que vamos a entregarle a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes se van a sentir a gusto con nosotros. Ayer decía un maestro, yo ya tengo tantos de tantos. Es decir, ya tantos estudiantes se están acercando a mí. ¿Por qué? Porque entre ellos se comunican y dicen, no, pues entré a la clase con el profesor y no, pues la clase estuvo bien padre, la clase estuvo buena, me gustó la clase. Entonces, eso es lo que estamos enseñando. Y ahora sí, ya cuando tengamos todos los elementos, ya podemos reconocer a los que se están comunicando de manera permanente. Ya podemos incentivar con una buena actitud, con un buen ánimo, con un buen nivel de emoción, ya podemos incentivar a los que se conectan esporádicamente. Y ya podemos anhelar en recuperar a los estudiantes que no establecen comunicación. ¿Cómo? Insisto, a través de la comunicación que hacen entre ellos. Por mi parte, maestros y maestros, les agradezco mucho que hayan invertido este tiempo en platicar situaciones de la patria, situaciones de lo que estamos viviendo. Gracias por su atención. Cerramos con la última lámina. Ahí me pongo a sus órdenes en esos sitios. Ahí está mi QR, ahí le toman la imagen y los mando directamente al sitio que ustedes buscan. Estamos también en Instagram. Es decir, antes de que empezara la pandemia, nada más tenía código postal y teléfono. Ahora tenemos Facebook, YouTube, Instagram y todo ese tipo de escaparates que nos ayudan a comunicarnos con ustedes. Gracias, maestras y maestros. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, maestro. Gracias.